Vamos a proceder a continuación a la primera conferencia, una conferencia que tendrá más aditamentos también, porque nuestros visitantes internacionales son figuras destacadas que han presentado una serie de libros que vale la pena conocer y destacar también. Vamos a dar comienzo a la primera conferencia con el doctor José Luis Utrera, que llega desde España. La presentación estará a cargo de la doctora Clara Obligado. Alimentos y prestaciones compensatorias, la experiencia en España. Vamos a dar lectura a un breve currículum del doctor José Luis Utrera y luego la doctora Clara Obligado también compartirá algunas reflexiones y cuestiones con todos ustedes. Como les habíamos comentado en la apertura, tenemos en el marco de estas primeras jornadas internacionales una serie de cambios y modificaciones en lo que tiene que ver con el programa. Reitero entonces, procedemos a la conferencia Alimentos y prestaciones compensatorias, la experiencia en España. Doctor José Luis Utrera, licenciado en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Filosofía y Letras de la Universidad Complutense de Madrid también. Abogado, ingresó en la carrera judicial en 1989. Magistrado, juez del Juzgado de Familia de Málaga, número 5, desde 1997. Es vicepresidente de la sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, 2010-2012, coordinador de GEME en Andalucía. Profesor de los máster en mediación familiar de las universidades de Granada, Málaga, Almería, Las Palmas de Gran Canaria, UNED y Universidad Internacional de Andalucía. Es miembro del Grupo de Trabajo sobre Derecho de Familia del Consejo General del Poder Judicial. El doctor José Luis Utrera es coautor del Protocolo para la implantación de la mediación familiar intrajudicial en los juzgados que conocen de asuntos de familia, publicado por el Consejo General del Poder Judicial. Es además coautor de la memoria explicativa para la implantación de un sistema de tablas orientadoras para la fijación de pensiones alimenticias, elaborada por el Consejo General del Poder Judicial. Autor del Manual de Derecho de Familia para los cursos de formación a distancia de funcionarios de la Junta de Andalucía. Es además coautor del Tratado de Derecho de Familia de la editorial CEPIN, Protección de Menores, Acogimiento, Adopción y Tutela. Autor del libro Guía para un buen divorcio, ediciones Ley 57. Autor de numerosos artículos en revistas jurídicas, ponente en cursos, jornadas y congresos sobre derecho de familia. En el marco entonces de estas primeras jornadas internacionales de Derecho Procesal de Familia, con ustedes el doctor José Luis Utrera y la presentación de la doctora Clara Obligado. Bueno, buenas tardes, agradecida de esta sala llena, del resultado de noches de encuentros y desencuentros con la doctora Ballarín. Hemos discutido para que lleguemos a este momento feliz. Veo en esa primera fila compañeros que nos hemos mensajeado, pero hoy me toca presentar a José Luis Utrera Gutiérrez. La verdad, un orgullo haberlo conocido hace un año y ya somos como parientes, ¿no? Bien, soy muy confianzuda. Ya tengo lugar en Málaga, gracias. Traernos un poquito del derecho español para nosotros es muy importante, y más en esta materia donde nosotros somos muy nuevos, lo que se llama de esto de la compensación económica y cómo se maneja el derecho español en esa materia, la experiencia y obviamente mucho más. Escucharon el currículum, tiene mucho más para decir. Y la segunda parte es presentar ese libro que justamente tiene como título Guías para el divorcio. Así que me guardo para esa segunda parte y hablar un poquito del libro. Así que le doy la palabra a José Luis. Muchas gracias, Clara. Muy buenas tardes. Para mí es un auténtico placer estar aquí en Mar del Plata, estar con todos y con todas ustedes. Y quiero en primer lugar agradecer a las entidades organizadoras de la jornada, especialmente a la universidad, el haber contado con mi presencia. También, por supuesto, a mis queridas compañeras, colegas y ya amigas del alma, Silvana Ballarín y doña Alejandra Obligado. Yo voy a empezar mi intervención
intentando responder una pregunta que lógicamente se pueden formular muchos de ustedes. ¿Qué nos puede aportar un operador jurídico español, un juez de familia, que en su trabajo efectivamente maneja fundamentalmente textos jurídicos propios, nacionales, a unos operadores jurídicos como ustedes, que en el desarrollo de su trabajo aplican fundamentalmente también pues, sus leyes nacionales? Yo creo que la respuesta a esa pregunta, que insisto es muy lógica que se la formulen ustedes, debe de venir de una mínima reflexión sobre las características del conflicto y del proceso de familia. Dos conceptos que no siempre se tienen claros, pero que son muy importantes para todos los operadores jurídicos que nos movemos en este campo. Realmente, y ahí se lo indico, yo creo que hay unas similitudes transfronterizas muy notables, tanto en el ámbito del conflicto de familia como del proceso. El conflicto de familia en todos los países, en Argentina, en España, en Costa Rica, es un conflicto donde hay una gran carga emocional, donde trabajamos sobre relaciones de continuidad. Esas personas que discuten en nuestros juzgados mañana van a tener que seguir hablando para tomar decisiones respecto a sus hijos. Es un conflicto que afecta de manera muy importante a los menores, los grandes perdedores de los malos divorcios. No hay una coincidencia entre las partes que están en el conflicto y las partes que están en el proceso. Muchas veces personas que son muy importantes en el conflicto familiar no son escuchadas en el proceso judicial. Y finalmente, yo insistiría mucho en el ámbito de esa característica, es la interdisciplinariedad del conflicto familiar. El conflicto familiar tiene unas vertientes jurídico-legales importantes, pero también las tiene personales, emocionales y psicológicas. Todos los operadores jurídicos, si perdemos de vista esa característica, desde luego no haremos bien nuestro trabajo. Pero es que si ponemos el foco sobre el proceso judicial propiamente de ruptura o de transformación familiar, sobre qué discute, sobre qué litiga una pareja que se divorcia en Argentina, en España o en Nicaragua, sobre las mismas cuestiones, fundamentalmente sobre las obligaciones parentales, guardia y custodia, potestad, régimen de contacto, sobre la cuantía de las pensiones alimenticias, eso es lo que yo me centraré fundamentalmente, y sobre el reparto de los bienes. Esos son los tres grandes bloques sobre los que litigan todas las personas que acuden a un juzgado por un conflicto de familia. Si el conflicto y el proceso no es esencialmente distinto en nuestros respectivos países, deberemos de concluir que las soluciones que demos desde el sistema jurídico legal deberían ser bastante similares. Y en ese sentido, creo, y ahí, insisto, contesto la pregunta, creo que las iniciativas, las experiencias que se van acumulando en un país son trasladables en casi su totalidad de un país a otro. Creo que, por tanto, estos foros donde participamos personas de distintos países son muy interesantes porque nos enriquecen a todos con las experiencias que vamos acumulando en distintos lugares. Yo siempre inicio mis intervenciones haciendo una breve referencia a la importancia de los procesos de separación, de divorcio, de ruptura de parejas no casadas. Por darles un dato, en la Unión Europea se producen al año 1 millón de divorcios. En España, aproximadamente, los jueces dictamos en el ámbito de los conflictos familiares unas 190.000 sentencias al año. Por los juzgados pasan en España 600.000 personas al año con un conflicto familiar bajo el brazo, yo diría más bien sobre la cabeza, porque es un conflicto que muchas veces pende con una espada de Damocles. Desde luego deberíamos de empezar a mentalizarnos que estamos ante un fenómeno social que es la judicialización de la familia. Los jueces de familia terminamos resolviendo los conflictos más variopintos. Ya no es solo divorciar a una pareja, es tomar todas las decisiones que vienen después. Muchas veces esas parejas que no se ponen de acuerdo en la toma de decisiones fundamentales para los hijos. Hay, por tanto, una importancia numérica, pero es que también la hay desde el punto de vista social y personal. El divorcio, según dicen los expertos, es la segunda experiencia más estresante que puede vivir un ser humano, después de la pérdida de un ser querido.
Por tanto, estamos actuando sobre una situación, insisto, muy importante para los ciudadanos. Un mal divorcio genera en los adultos niveles de estrés, bajas laborales, uso abusivo de los servicios públicos. En los menores, ¿qué es lo que vemos los jueces de familia cuando hay un mal divorcio de los padres? Niños muy doloridos, niños muy traumatizados que les van a quedar secuelas probablemente para toda la vida. El otro día en mi juzgado veía un caso que me puso los pelos de punta. Un niño que con 9 años estaba empezando a perder el pelo. Tenía un problema de alopecia. Me dijo la psicóloga, es consecuencia de la vivencia que está teniendo en la ruptura de sus padres, que está siendo muy mal llevada. En la sociedad, los malos divorcios generan importantes costes sociales. En el sistema sanitario, en el educativo, se desnaturaliza el sistema judicial muchas veces. Hay una cantidad de decisiones que no tendrían que llegar a los juzgados. A mí me ha parecido muy interesante la figura que tienen ustedes de los consejeros matrimoniales. Tenemos que decidir los jueces si a un niño, por poner un ejemplo, se le compra una motocicleta o no, si hace la primera comunión por un rito o la hace por otro, etcétera, etcétera. Todas esas cuestiones no pueden ni deben llevar al juzgado. ¿Qué está ocurriendo ante estas situaciones? Que el sistema judicial da una respuesta de mala calidad, en el sentido, por supuesto, y estoy en la Facultad de Derecho, no desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista del conflicto. La solución tradicional al conflicto familiar es una solución de baja calidad, y eso lo vemos continuamente en los juzgados. Como el conflicto no lo resuelve la sentencia, el conflicto continuamente rebota, vuelve al sistema judicial. Va y viene, porque en definitiva el conflicto no se ha resuelto. Terminamos los jueces de familia muchas veces siendo lo que yo ahí apunto, un tercer progenitor dirimente. Yo tengo niños en mi juzgado que tienen su papá, su mamá, y a mí me tienen como progenitor dirimente. Tengo que resolver las múltiples decisiones que sus padres son incapaces de adoptar. El conflicto, cuando pasa por el sistema judicial, frecuentemente se agrava incluso. La liturgia procesal produce a veces efectos demoledores en ese grupo familiar. Yo, una de las recomendaciones que doy en el libro, el abogado bueno de familia no debe de olvidar que su cliente y la otra parte van a tener que dialogar durante muchos años para tomar decisiones. Al contrincante en un conflicto de familia no se le puede aniquilar, porque va a ser seguramente esa persona con la que va a haber que hablar en muchas ocasiones. En definitiva, hay una insatisfacción importante de las partes e incluso de los propios operadores jurídicos sobre la respuesta que damos en el ámbito de los conflictos. De ahí que se vayan abriendo poco a poco nuevas perspectivas en el abordaje y en la gestión de este tipo de conflictos. Son muy importantes, desde luego, las reformas legislativas. El Código Civil y Comercial de ustedes, sobre el que versan esta jornada, ha sido importante para ese nuevo abordaje de los conflictos familiares. Por ejemplo, como lo ha mencionado la señora ministra, la supresión de lo que denominan ustedes las causales es muy importante. Nosotros eso lo hemos vivido en España y desde luego mejora muchísimo la gestión del conflicto. No hay que generar dinámicas adversariales y acusatorias como ocurría con el sistema culpabilístico anterior. Son importantes también las aportaciones que va haciendo la jurisprudencia, pero sobre todo yo me quiero centrar en lo importante que son los recursos sociales que se están generando para apoyar a los jueces de familia, partiendo de esa limitación de que el conflicto familiar no puede ser abordado solo y exclusivamente desde ópticas jurídico-legales. Los equipos técnicos de apoyo a los juzgados de familia y a los jueces de familia fundamentales. Eso es algo imprescindible y que marca muchas veces la diferencia entre divorciarse en un juzgado y divorciarse en otro. Los servicios de mediación, la mediación en España está menos introducida que en Argentina, estamos aprendiendo mucho de su experiencia anterior. Los denominados puntos de encuentro familiar, ahí les recuerdo el libro de la doctora Silvana, que es pionero en la introducción de este recurso,
intenten por favor extender los puntos de encuentro familiar. Es un recurso interesantísimo para que el niño pueda hacer efectivo ese derecho fundamental que le reconoce la Convención de las Naciones Unidas de relacionarse con los dos progenitores y no tener que romper como consecuencia del divorcio el contacto con unos o con otros. La figura de los coordinadores de parentalidad, esta es una figura de origen americano que en España también se está empezando a introducir. Es una especie de delegado del juez que en esos grupos familiares tan conflictivos permite adoptar decisiones sin necesidad de que se vayan judicializando. Y dentro de la praxis judicial, pues ha sido también interesante, y de eso es de lo que voy a hablar ya más concretamente, de la introducción de los sistemas de baremación o sistemas de tablas en la fijación de las pensiones en los procesos de separación o de divorcio o de ruptura de parejas no casadas. ¿Y por qué es importante este instrumento de gestión del conflicto? Porque yo no sé la estadística en Argentina, pero en España el 80% del núcleo litigioso en un proceso de divorcio o de ruptura de pareja no casada es la cuantía de la pensión alimenticia. No se pelea la pareja tanto por la custodia de los hijos, por el régimen de visita, sino la discusión fundamentalmente donde se genera la controversia es la cuantía de la pensión alimenticia. Me desmentirán los abogados que hay en la sala si cuando va un cliente a verlos la primera o la segunda pregunta que les hace es ¿cuánto voy a tener que abonar por la pensión de mis hijos? ¿O cuánto me van a tener que abonar por la pensión de mis hijos? ¿Y cuál es la contestación del abogado? ¿Con el sistema de ustedes o con el sistema que teníamos hasta ahora en España? Pues el abogado mira hacia el techo y le dice, bueno, verá usted, el Código Nuevo Civil y Comercial dice que deberá ser una proporción entre los ingresos de su marido y las necesidades de los niños. Y el cliente le vuelve a preguntar, pero don Héctor, es que la ley no dice cuánto va a ser el importe de la pensión. Y vuelve el abogado a, verá usted que realmente sí, pero no, depende del juzgado. Y el ciudadano de pronto descubre, como primera sorpresa, que la ley no fija con claridad cuál va a ser el importe de la pensión que tanto le interesa a la hora de adoptar esa decisión. El sistema que tienen ustedes y que tenemos en España, en el caso de ustedes, en el artículo 659 del nuevo Código Civil y Comercial, es un sistema de conceptos jurídicos indeterminados, ingresos de quien tiene que abonar la pensión y necesidades de quien la percibe. Realmente eso que genera, fundamentalmente, imprevisibilidad de la respuesta judicial. Va a depender de un juzgado de otro, incluso a veces podríamos decir que depende de cómo se levante el juez el día que tiene ese juicio, porque la pensión puede oscilar, por lo menos en España la experiencia que tenemos es esa. Hay desde luego respuestas judiciales distintas en supuestos similares. Te puedes encontrar en un juzgado que ante situaciones familiares muy parecidas de tipo económico, en unos casos se fija una pensión de 300 euros por cada hijo y en otros juzgados sea de 450. Hay por tanto un incremento de la litigiosidad contenciosa por esa indefinición a la hora de adoptar el quantum de la pensión alimenticia. Desde luego el sistema de baremación o de tablas presenta importantes ventajas. Incrementa el nivel de previsibilidad de la respuesta. Si el abogado sabe más o menos cuál va a ser la respuesta del sistema judicial, será mucho más fácil que consiga un proceso autocompositivo o de mutuo acuerdo. Facilita también las negociaciones preprocesales entre los propios letrados. Tener una serie de conceptos jurídicos indeterminados facilita lo que nosotros llamamos la litigiosidad de lotería. Voy a interponer la demanda a ver qué consigo sacar del quantum de la pensión. Y desde luego el sistema de tablas favorece muchísimo los procesos de mutuo acuerdo. El sistema de tablas no es nada que hayamos inventado en España, ni mucho menos. Es algo que tiene una larga tradición pues, en países como Alemania, donde desde el año 64, quiero recordar, las tablas de Düsseldorf se utilizan. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, trabajan con sistemas de tablas, incluso algunos con carácter informático, que permiten aproximarse muchísimo a cuál va a ser el quantum de la pensión. Por ir avanzando, para no entrar en demasiados detalles,
En España, después de propugnarlo con muchos jueces, la necesidad de este instrumento de gestión, el Consejo General del Poder Judicial decidió acometer esa iniciativa. Para ello se contó con los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística Español, que permite saber con exactitud cuánto cuesta mantener un hijo en función de los niveles de renta y del lugar donde vive ese grupo familiar. Con esos datos se han elaborado fundamentalmente una serie de instrumentos que les concreto y que pueden ustedes además consultar en ese enlace en la página del Consejo General del Poder Judicial. Ahí entran ustedes y pueden acceder a una aplicación informática que permite el cálculo de las tablas de pensiones, introduciendo, insisto, cuál sea el resultado de los ingresos de los dos progenitores, la localidad donde se vive y si la custodia es monoparental o es compartida. Porque en el caso de la custodia compartida hay una tabla que también distribuye el coste del mantenimiento de los hijos menores para poderlo adecuar al tiempo de permanencia con unos y con otro de los progenitores. A mí me interesa destacar fundamentalmente las características de este tipo de tablas. En primer lugar, que tienen un carácter orientador. No son, por tanto, de utilización obligatoria ni pueden permitir fundamentar un recurso, por ejemplo, de apelación en que el juez no ha aplicado las tablas orientadoras de pensiones. Eso es importante porque, insisto, tienen un carácter orientador, aunque están siendo asumidas por la mayoría de la judicatura. También por una razón de comodidad. Si yo como juez de familia al año tengo que poner 400, 500 sentencias fijando pensiones alimenticias, o tengo un criterio, sea el de las tablas o sea cualquier otro, si no realmente incurrirá en contradicciones muy frecuentemente. En segundo lugar, la aplicación de las tablas requiere una premisa mayor, que es la determinación de los ingresos. Cuando empezamos a introducir el sistema de tablas en España, enseguida los abogados levantaron la mano y dijeron: señoría, nos va a dejar usted sin trabajo, porque es que si la pensión alimenticia, la discusión sobre la pensión es uno de los objetos litigiosos, si realmente eso se hace de forma automática, el abogado pierde una parcela importante de dinero. Y dicen: no, tenga en cuenta que la tabla requiere previamente la determinación de los ingresos. La aplicación es muy sencilla cuando somos funcionarios o tenemos fiscalizados nuestros ingresos. Pero ¿qué ocurre en Argentina o en España, donde también hay una importante economía sumergida o economía B? Pues que hay que realizar toda una serie de pruebas y de alegaciones para acreditar esa premisa mayor, que es la determinación de los ingresos. Se excluyen de la aplicación de las tablas los casos en que las necesidades de los hijos son especiales. Están pensadas para hijos con las necesidades normales. Hay que individualizar dos gastos que nunca nos da la tabla, que son los gastos de educación y los gastos de vivienda. A partir de la cuantía que la aplicación informática nos da sobre el importe de la pensión alimenticia, hay que incrementarla con los gastos de educación y de vivienda. ¿Por qué con los gastos de educación? Porque el Instituto Nacional de Estadística Español nos dijo: mire, ese no es un gasto uniforme. Hay familias que con igual nivel de renta optan por la educación privada, con lo cual el gasto se dispara, y hay otros que utilizan la enseñanza pública, con lo cual el gasto de educación es prácticamente cero. Por tanto, ahí tienen ustedes que individualizar ese gasto para poder fijar concretamente la pensión. Y luego se excluyó el gasto de vivienda, porque en muchos supuestos el gasto de vivienda se cubre por parte del progenitor no custodio con la aportación de la vivienda familiar que queda en uso de la mujer o del progenitor que quede con la custodia. Luego hay unos índices correctores por comunidades autónomas y por localidades que permite adecuar el importe de la pensión al nivel y al coste de vida de cada una de esas ciudades. Y finalmente, y con esto voy concluyendo para que haya espacio por si quieren ustedes formular, no sé si está previsto, alguna pregunta, las tablas no se aplican en aquellos supuestos de ingresos inferiores a 700 euros.
¿Por qué? Porque consideramos que con ingresos inferiores a 700 euros no se puede establecer ningún criterio de proporcionalidad. Ahí lo que se fija es la denominada pensión mínima o de subsistencia por hijo, que es independiente del nivel de ingresos del progenitor. Yo creo que el sistema de tabulación, el sistema de baremación de pensiones alimenticias, insisto, introduce desde luego una previsibilidad en la respuesta del sistema judicial que es muy deseable, que facilita los procesos de mutuo acuerdo, que evita muchos procesos de carácter contencioso y se inserta, vuelvo a repetir, dentro de toda una serie de iniciativas, de proyectos, de novedades que tienden fundamentalmente a mejorar la gestión del conflicto familiar en su paso por el sistema judicial. Esta es un poco mi aportación a estas jornadas. Creo que tenemos que ser conscientes, y enlazo con el inicio de mi intervención, que la felicidad y el bienestar de muchas personas, de muchas familias, depende de nuestro trabajo como operadores jurídicos, como abogados, como jueces, como, en fin, otros operadores que trabajan en el entorno judicial, y también de aquellos profesionales que, no siendo de las ramas jurídicas, tienen un papel tan importante en abordar este tipo de conflictos. Si gestionamos mejor el conflicto familiar, muchas familias desde luego nos lo van a agradecer, y de nuestro trabajo va a depender, insisto, su felicidad y su bienestar. Pues por mi parte nada más, y agradecerles su atención. Quedo a su disposición, tanto si hay alguna intervención como si posteriormente quieren que comentemos algún tema en especial. Y a su disposición en el Juzgado de Familia número 5 de Málaga, donde me tienen para lo que puedan necesitar. Muchas gracias. Queríamos ahora aprovechar el momento. Lamentablemente no vamos a poder adquirir el libro, José Luis, pero me encantaría que nos quedemos con las ganas, y si viajamos podemos adquirir esta obra que nosotros, la verdad, cuando me la envió vía informática, que es el único recurso que tengo para poder analizar este texto, y acá Argentina va a poder acceder a través de lo que comentemos ahora, y le voy a dar pie también para que nos cuente la experiencia de este libro que él ha llamado Guía para un buen divorcio. En realidad lo interesante de la guía es los títulos de cada capítulo que ha puesto, bastante llamativo, y que es una obra cuya fusión es lo legal y lo psicoemocional. Rarísimo, un libro de esa envergadura no lo podíamos haber encontrado acá en Argentina, por lo menos es un buen disparador, porque José Luis ya nos dijo que podamos participar con la doctora Ballarín en una obra parecida, así que en algo de eso vamos a andar. Ahí está el libro, fíjate vos, sorpresa, ahí lo tenés, carátula, toda la tapa, Guía para un buen divorcio. Y lo hizo en conjunto con una psicóloga, ¿verdad? Ahí tenemos que es un libro divulgativo, dirigido al público en general, no específicamente a los abogados, para dar una premisa de que no hay libros en este espacio donde se fusionen las dos cuestiones, lo que pasa en el juzgado, lo que se siente en el juzgado. Acá la licenciada Micheli va a estar de acuerdo con esta idea, y lo que se vive, como él mismo decía. Fíjense los títulos de los capítulos que él ha desarrollado: poner fin al matrimonio, alternativas, la custodia de los hijos, la pensión alimenticia, el problema de la vivienda, tengo derecho a recibir una pensión compensatoria tras el divorcio, el reparto de los bienes, la inevitable visita, entre paréntesis, o visitas al juzgado. El divorcio nada es eterno, la modificación en el divorcio nada es eterno, fíjense qué interesante, la modificación de las medidas adoptadas en la sentencia, y si se incumple lo que dice el juez en la sentencia, ¿qué ocurre? Qué interesante, ahí vas a tener que decir algo. Si no estoy casado y soy pareja de hecho, vale para mí lo dicho hasta ahora, la mediación familiar una buena alternativa, divorcio, violencia familiar, divorciarse cuando el cónyuge es extranjero, las repercusiones del divorcio en el ámbito fiscal y de la seguridad social. Me parece esto de este capítulo que queda ahí, donde si no se cumple la sentencia del juez, ¿qué pasa? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo es la experiencia que has desarrollado en ese texto?
En España, lo comentaba con alguien del público, los abogados han acuñado una expresión que viene a reflejar lo que ocurre muchas veces en los procesos de divorcio. En España los abogados dicen, en los pleitos de familia, el verdadero pleito empieza a partir de la sentencia. Es decir, se da a entender que la sentencia realmente, como no resuelve el conflicto, deja abierto toda una serie de incidencias. En materia de ejecución, para nosotros, y vuelvo a lo que comentaba antes, ha sido muy interesante la introducción de los puntos de encuentro familiar. Los puntos de encuentro familiar han resuelto, yo calculo que aproximadamente un 70% de las incidencias que se producen por el incumplimiento de las visitas. Ha sido un recurso que poco a poco se ha ido extendiendo y que desde luego da una magnífica respuesta y una magnífica calidad para que esos niños no pierdan el contacto. El punto de encuentro familiar es un local especialmente acondicionado y atendido por profesionales, sobre todo psicólogos, trabajadores sociales, mediadores, que permite el intercambio de los menores cuando la pareja tiene un nivel de conflicto importante. Ese es un recurso de los que a nosotros nos ha parecido desde luego más importante. Luego hemos implementado algunos otros servicios de terapia familiar, fundamentalmente, lo que nosotros llamamos la UCI del juzgado. Es donde derivamos ya los casos que están clínicamente desahuciados, ya ni la intervención del equipo técnico ni de los mediadores. Son dos equipos externos al juzgado que se han especializado en terapia familiar para familias con altos niveles de conflictividad. Y luego insisto también en la figura del coordinador de parentalidad que estamos empezando a introducir y que también nos supone solucionar muchos conflictos que antes terminaban en el juzgado, adoptándose decisiones, como he dicho, de los más variopintas. Yo como juez de familia he tenido que organizar la primera comunión de un niño porque los progenitores no se ponían de acuerdo, o tomar una decisión muchísimo más grave de cuál era el tratamiento médico que había que aplicar a un niño con una enfermedad grave, porque también los padres discrepaban en esa decisión de patria potestad y por tanto tenía que resolverlo. Yo creo que un poco por apuntar algunas ideas fundamentales de las que hemos realizado en Málaga. Sería interesante también que José Luis nos lea en su libro, está al final, el decálogo del buen divorcio. Hay acá muchos justiciables, hay abogados, hay especialistas, hay científicos. Veo acá, no quiero dirigir la mirada a nadie, hay gente acá presente que le encantaría escuchar el decálogo del buen divorcio. A ver. Bueno, una de las iniciativas del equipo técnico del juzgado, con quien hay una relación muy fluida, a mí me ha gustado mucho, lo tengo que decir aquí de los juzgados de Mar del Plata, que los equipos técnicos, es decir, psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, están dentro de los juzgados. Esa relación tan fluida me ha encantado, yo también la tengo así, y bueno, eso genera una comunicación y el desarrollo de muchas iniciativas. Y el equipo técnico del juzgado vio claramente que cuando el ciudadano viene al sistema judicial, viene buscando una solución que el sistema judicial no le puede dar. Hay muchas veces que las partes vienen pensando que en el juzgado tenemos una especie de maquinita donde los vamos a meter, vamos a programarla y lo que antes era conflicto, enfrentamiento, sufrimiento, va a transformarse en armonía, en paz espiritual y en solución. Entonces, como no tenemos esa maquinita, al equipo técnico lo que sí se le ocurrió que era importante era dar una mínima información sobre las perspectivas no jurídicas de los procesos de ruptura familiar. Entonces, junto a la sentencia e incluso antes, en el momento en que tenemos la primera comparecencia en el juzgado, se les entrega este folleto. Este es un folleto divulgativo, lo titulamos así, Decálogo de un buen divorcio, donde se le explica al ciudadano 10 reglas básicas sobre lo que debe de hacer y lo que no debe de hacer para que el conflicto fundamentalmente no perjudique a sus hijos, porque el decálogo está pensado fundamentalmente para el beneficio de los menores, que son los grandes sufridores y los grandes perdedores de esa batalla de adultos. Entonces son 10 reglas básicas. Y la primera, el primer mandamiento, por llamarlo de alguna manera, es decirle al ciudadano, mire, usted tiene un problema jurídico legal, que eso es lo que le vamos a resolver entre los abogados, los jueces, los fiscales, etc. Pero además tiene usted un problema emocional, psicológico, que eso no se lo vamos a solucionar en el juzgado, para que el ciudadano tenga una información clara de las perspectivas jurídicas y no jurídicas de su conflicto.
Hablamos mucho de que el problema no es divorciarse, sino divorciarse mal. Realmente el buen divorcio es una realidad asumida socialmente que no debe de generar costes especiales, ¿no? Favorecer los procesos de autocomposición sobre todo en base a la intervención de los mediadores, de la propia conciliación, de los consejeros matrimoniales. Insisto que me parece una figura interesantísima que tienen ustedes. El no confundir la separación parental con la separación de los hijos, que la separación no supone la pérdida de ninguno de los progenitores, fundamental. En España se está trabajando mucho en la coparentalidad responsable, que se tiende a confundir con la custodia compartida. Ahora en España vivimos una polémica social y judicial muy importante con el tema de la custodia compartida. Yo digo siempre que yo prefiero hablar de corresponsabilidad parental. La corresponsabilidad parental podrá escenificarse en una custodia compartida, pero también puede haberla con una custodia monoparental, ¿no? Lo importante es la corresponsabilidad, la implicación de los dos progenitores tras la ruptura. Que los hijos no son propiedad exclusiva de ninguno, ahí entran, en fin, pues muchas síndromes o como queramos llamarlo, donde se trata de romper la vinculación del niño con uno de los progenitores, que no se pone fin a las obligaciones compartidas, que lo importante es la calidad de la relación, no utilizar a los hijos. ¿Cuántas veces lo vemos en los juzgados? Cómo los niños son utilizados como ariete para golpearse el uno al otro, ¿no? Piense, cuando yo lo titulo en el libro, el problema de la custodia, piense en sus hijos. La custodia siempre, el modelo de custodia debe ser en beneficio de los hijos, no para que usted se ahorre el pago de la pensión o para que no pueda usted seguir disfrutando el domicilio familiar. Y finalmente, facilitar la adopción del menor a las nuevas parejas. Cuántas veces la nueva pareja se introduce de una manera urgente, precipitada, para que, ustedes lo saben, a veces para dar envidia al otro progenitor de que ya tenemos nueva pareja, ¿no? Y los niños ven cómo se introduce ahí una persona que desconocen, que no sabe qué papel tiene en su vida, etcétera, etcétera. En fin, como verán, 10 consejos muy básicos, muy elementales, muy de sentido común, pero que a veces falta que lo conozcan y que sobre todo lo apliquen quienes pasan por el sistema judicial. Bueno, ahí está la portada y mirá lo que estoy pidiendo, por favor.